Jesús, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de La Foto es el Pretexto, un podcast que estamos haciendo para divulgar la historia contenida en las fotografías de la colección Gustavo Casasola. Te conocí hace un tiempo y te admiro profundamente. Ay, gracias. Y bueno, como esta es una plática cuates, formal e informal de cuates, te quería contar, a ver, esta fotografía que te enseñé de Teotihuacán, ¿a ti qué te dice? A mí me habla de mi niñez. Conozco perfectamente desde dónde fue tomada. A pesar de que no es contemporánea mía esa foto, sé perfectamente que es el templo de Quetzalcóatl. Te comentaba que inclusive creo, habría que averiguarlo. Es una película que se filmó ahí en la zona, pero bueno, eso me aboca a mi primer proyecto dentro del mundo del mezcal. Nosotros comenzamos ahí. Entonces todo eso me transmite, ¿no? Conejo en la Luna es una marca que creaste de la nada y bueno, yo creo que me cuentes algo y te voy a dar una opinión personal y luego ya tú me corriges y Sí, me llevas claro. por el camino de la verdad. Pero yo creo que en México el boom del mezcal empezó hace ya más de 10 años. Sí. Y de repente mucha gente se enamoró del mezcal y empezaron a construir marcas y empezaron a tener una visión comercial sobre el mezcal. Y creo que Conejo en la Luna tiene una excelente estrategia comercial, un excelente branding. Pero aparte, yo quiero reconocer una cosa, porque pues, todas las marcas de mezcal hacen lo correcto. Se van por el lado del branding, de la cosa comercial. Y tú dijiste, bueno, o sea, en lugar de hacerlo bien, yo lo voy a hacer chingón. Y entonces fuiste a conocer el campo mexicano, te diste cuenta que las familias que trabajan en el campo mexicano tenían un problema y creaste una empresa que ofrecía una solución al problema social de esas familias. Abonamos un poquito, ¿no? Entonces quiero que me cuentes esa historia, pero antes que nada, ¿quién era Jesús Sánchez antes de Conejo en la Luna? Porque esa construcción de valores que te hizo tomar el camino chingón en lugar del camino bien hecho nada más, tiene que ver con la persona que tú eres. Quiero saber quién eres. Bueno, yo soy contador público de profesión. Siempre hemos estado inmersos en el mundo emprendedor como familia. Okay. Esto lo traemos de mis padres. De mi mamá empezó de la nada. Bueno, mi abuelo empezó de la nada, construyó una panadería, hizo un rancho enorme en las zonas de Teotihuacán. Mi mamá después, ella, por ideas de mi abuelo, le dijo, tú no puedes entrar en la panadería. Dijo, bueno, entonces yo pongo repostería y puso su pastelería. Mira. Ya casada con mi papá. Y de ahí nació todo esto. Nosotros desde jóvenes, yo y mis hermanos, nos involucrábamos en los amasijos. O era el amasijo de mi mamá, en este caso el amasijo de Elena, que es mi mamá. Desde picar fruta, limpiar moldes, lo que fuera, entregar pastelería, lo que fuera necesario. Y posteriormente, pues mi mamá quería que profesionalmente fuéramos mejores que ellos. Creo que es el deseo de todo padre, Todos ¿no? los padres, ajá. Entonces, estudiamos, todos estudiamos. Sí. En mi caso, fui contador público y me metí al mundo en la oficina, a trabajar para una compañía. Pero a la par, junto con uno de mis hermanos, nos metimos al mundo de los videojuegos. Por alguna razón, nos llevó el mundo de los videojuegos. Nos llegó y lo desarrollamos durante muchos años. En lo personal me dediqué a la parte de desarrollar producto para México. Okay. Empresas asiáticas me invitaban a participar a Asia, a conocer los productos para tropicalizarlos a México, junto con gente que hoy todavía trabaja conmigo. Desarrollábamos productos, los perfeccionábamos y evidentemente muchas veces muchos fracasos, muchos logros. Y eso fue mi mundo. Dentro de ese camino descubrí una bebida que me gustaba tomar en los restaurantes, que era el mezcal. Principalmente, como te comenté antes, estábamos con el tema de la repostería con una de mis hermanas. ¿Ya tenían un local de repostería? No, siempre, toda la vida. Okay. Mi mamá llegó a vender más de 1,000 kilos de pastel en la semana. ¡Wow! Elaborado por un puño de personas. O sea, siempre... ¡Wow! O sea, si alguien conozco de esfuerzo, es mi mamá. Claro. Entonces yo recorriendo con mi hermana el Abastur, descubrí, mira, mezcal, tequila, lleno Abastur de tequila. Sí, claro, siempre. Y lo probé. Yo creo que inconscientemente alguna vez lo había probado, pero realmente no soy mucho de tener mis destilados o mi bebida preferida, sino que, me gustó. Y ya, bueno, como cualquier consumidor, empecé a tomarlo, y era lo que pedía en cualquier restaurante.
Después vino la oportunidad de querer crecer nuestro proyecto junto con mis hermanos y vi la oportunidad del mezcal porque recorrí Oaxaca alguna vez como turista y vi que tenían un tesoro Por supuesto. O sea, llegar a los lugares de las familias donde lo están produciendo, pero súper artesanal. a mi vista, a mi creencia, vi algo tan desperdiciado. Dije, ¿cómo puede ser que tengan todo esto y no tengan un lugar para presumirlo? Hoy sí, ya estoy hablándote de literalmente 10 años para acá, que fue ese descubrimiento que tuve. Y dije, no, pues quiero hacer un proyecto. Y en mi creencia era tener muchas marcas de mezcales. O sea, no era nada más una, tú querías tener muchas Sí, marcas. o sea, sí fue mi idea. Cuando empiezas en algo, y ya aterrizándolo con mis hermanos, decidimos que no, que era nuestra marca. Y luego nos tiramos al mundo junto con otras personas que nos fuimos acercando, pues descubrimos que realmente la gente del mezcal no son las marcas. Descubrimos que literalmente pues el campo es donde están los productores originales del mezcal. Y descubrimos que evidentemente en ese tema, por ejemplo, ¿qué fueron las historias? O debes de tener algunas historias en específico que te tocaron y fue por las que dijiste, yo me voy por este camino. ¿Tienes alguna? Bueno, sí, claro. Amigos que fui conociendo del mundo, cuando ya me quiero meter a este mundo del mezcal, son los que me empiezan a platicar un poco del tema, ¿no? Y empezamos a conocer. Y en una Huerta Nova se empiezan ya para ese tiempo, ya se hacían promociones. Fui y conozco a mi primer maestro mezcalero con el que hoy trabajo, ¿no? Y llego y pruebo su producto, me gusta. Y le dije, yo quiero tu producto, voy a ir a tu fábrica, dame tu domicilio. El día que le dije que iba a estar ahí, yo estaba ahí. Y lo primero que me dijo, ya no te crees. Yo dije, ay, sí, claro, por supuesto. Uno más que me dice que quiere conocer dónde se produce y no llega. Y desde entonces es el maestro Jorge Millán del Estado de México, es de los principales productores. Evidentemente, yo tengo obviamente un afecto principal al Estado de México, soy originario de él y fue evidentemente por donde comenzamos. Y así fuimos haciéndolo con cada uno de los maestros mezcaleros. Me metí a estudiar un diplomado de mezcales tradicionales. Entendí todavía más aún que lo importante era darles un lugar a ellos. Por supuesto. Y obviamente dentro de nuestro proyecto de mezcales era, pues sí, que padre tener un restaurante hermoso, vender mucho, pero como que era muy vacío. Realmente cuando le encontramos el sentido a todo esto fue cuando descubrimos que promoviendo a los verdaderos productores del mezcal, de los auténticos maestros del mezcal, era como realmente tenía sentido todo esto. Por supuesto, porque yo lo comparo mucho con otras marcas que lo que hacen es explotar el estilo de vida que puedes tener bebiendo mezcal. Sí. ¿No? Y de repente Conejo en la Luna te dice, ok, eso aquí no cuenta. O sea, lo que cuenta es ver la cara de quien lo hace, ver las manos de quien lo hace. Acabamos de estar en una cata contigo, nos presentaste conociste al maestro Fernando Porras. Exacto, el maestro Sotolero, que nos explica con todo el amor y la pasión que tiene por su trabajo. Y que 2 días después del evento, que fue el sábado, me sigue escribiendo para decirme que muchas gracias por haberlo considerado. O sea, ya tenemos la joya de haberlo tenido con nosotros. Para nosotros fue un honor de haberlo tenido, ¿no? Claro. Y obviamente pudo haber sido Fernando, pudo haber sido Javier de Michoacán, el mismo Jorge Millán del Estado de México. Todos ellos son, cuando los invito, siempre están deseosos de participar más dentro del producto. Entonces, alguna vez una revista me entrevistó y me dijo que cómo le hacía yo para planear mi mezcalería. Le dije, todo es a la palabra. Yo no tengo firmado ni un papel con ninguno de mis productores, ni los tengo condicionados a nada, ni los obligo a nada, mucho menos les regató el precio. Sí, no les debo un centavo. Claro. Entonces, todo eso, ese es el lenguaje que yo utilizo. Y es como nos hemos movido y cómo nos ha funcionado esto, ¿no? Por supuesto. Oye, a ver, cuéntame una cosa de los retos que hay porque son 2 empresas completamente distintas, aunque parezcan la misma, ¿no? O sea, una cosa es tener restaurantes y otra cosa es comercializar mezcal. Es correcto. Y luego tú dijiste, bueno, yo puedo con las 2 y ahí voy. ¿Cuáles son los retos más grandes como empresario, como mexicano, a lo que te has enfrentado? O sea, entre todo esto que nos compone. Pues como bueno. México lindo y querido. Somos como que es parte de la familia complicarnos la vida.
Qué bonito. Es un talento bien bonito que se da. Entonces, esa parte de complicarnos la vida fue cuando decidimos hacer las cosas desde cero y todo al pared. Donde decidimos que era crecer entre restaurantes. Realmente nosotros empezamos a finales del 2016, es cuando ya oficialmente nace Conejo en la Luna, y abrimos el restaurante de Teotihuacán abrimos el restaurante de Teotihuacán en ese momento eran 11 maestros mezcaleros y una maestra mezcalera. Y nuestro plan no era abrir restaurantes, nuestro plan era tener en Conejo en la Luna los mezcales de Conejo en la Luna directo de productores tradicionales. Ok. Hasta ahí era. Viene pandemia, se cierran restaurantes, como cerraron muchos. Claro. Nosotros aguantamos ahí vara, hablando evidentemente con el arrendador. Que estaba un poco ventilado, ¿no? Que es un tipazo, que se ha portado excelente. Ajá. Nos aguantamos a algunos trabajadores lo que pudimos. Cuando se vienen quitando las restricciones, reabrimos por lo que teníamos. Y fue cuando decidimos pues ir a los restaurantes a ofrecer nuestro mezcal para crecer nuestros ingresos. Okay. Lo que encontramos más bien como una solución fuera un problema, porque realmente veníamos de una industria restaurantera muy golpeada por la pandemia. Cañón. Y nosotros le dimos un alto riesgo a hacer esto. Claro, porque tú dejas el mezcal como en consignación y bueno, ya van viendo. Tener mezcal se iban a convertir probablemente en cuentas por cobrar. Claro. Y no estábamos en capacidad de hacer algo así. Sí, claro. Entonces, y tú que eres contador y sabes muy bien que no hay que tener pérdidas. Entonces dijimos, nos vamos más despacio, claro, pero seguros. Se viene la oportunidad a través de las amistades, se viene la oportunidad de abrir Condesa. Okay. Y no lo dudamos. Y con lo que teníamos, abrimos Condesa. Literalmente no teníamos muchos de los activos, nos faltaba. Lo mucho lo improvisamos. Se abrió Condesa y Condesa en día de hoy funciona. Y de ahí empiezan a conocernos y empezamos a tomar un poquito más de fuerza. Okay. Nosotros a creernos un poquito más. Y posteriormente, pues ya vino Valle, pues donde estamos actualmente. Y vino el mundo de las franquicias. ¿Cómo llegas al mundo de las franquicias? O sea, de repente tú ya tienes 3 restaurantes. Tienes Teotihuacán, La Condesa y la del Valle. Y de repente, ¿cómo es la decisión familiar de decir, pues vamos por las demás canicas? Volvemos a lo mismo. Siempre todo va saliendo por el tema de las oportunidades. Estoy acostumbrado, muy difícilmente digo no. Simplemente busco más bien el cómo. Okay. O sea, siempre trato de ver cómo sí. Esa es mi forma de pensar. Me invitan, se hace la primera feria de franquicias post pandemia. Okay. Evidentemente una feria también golpeada por todo. Y pues lo que les faltaban era echar mano, ¿no? Uh-huh. Me invita un amigo y me dice, oye, te dan un espacio, ocupan hacer un cóctel. Yo no sabía de qué se trataba el tema. Sí había ido a las ferias de franquicias antes. Las recorría, pero nunca he sido de comprarme una. Siempre he sido de crear. Claro. Y dije, pues voy, probamos. Y al otro año, vamos, pues evidentemente una feria muy, muy desangelada por obvias condiciones. Viene la otra, me vuelven a invitar. Yo vuelvo a decir si voy. Y empiezo a conocer un poco más del mundo de las franquicias. Lo vi como una posibilidad de crecimiento. Hasta el tercer año es cuando decido desarrollar el concepto de Conejo en la Luna como un proyecto franquiciable. No fue de inmediato, o sea, te tomaste el tiempo para pensar, analizar, todo. Porque además veníamos de un restaurante que se había cerrado con la pandemia. Claro, lo habíamos resurgido, realmente todavía éramos muy nuevos, ¿no? Sí. Entonces venimos con eso y obviamente el restaurante del Valle funcionó muy bien, de manera extraordinaria. Funciona el día de hoy todavía muy bien. Sí, aquí estamos. Y nos vuelven a invitar a la feria, desarrollo esto y fue realmente en la feria de hace un año como lo lanzamos como franquicia ya. Ok. Ya como franquicia y hasta este año, finales del año pasado, ya colocamos nuestras primeras franquicias. ¿Cuántas franquicias tienes? Hoy hay 3. Está por abrirse ya abierta una. O sea, 3 además de las 3 que ya tienes. Sí, claro. A ver, ¿dónde están?
se va a abrir Lomas de Chapultepec y se va a abrir Pachuca. Y obviamente el AIFA que ya está abierto. El AIFA. El aeropuerto Felipe Ángeles ya está abierto. Felicidades. Gracias. Como todo siempre empieza con los cercanos. En este caso, los primeros creyentes del proyecto Conejo en la Luna fueron mis otros hermanos. Ah, claro, por supuesto. Y ellos fueron los que se aventaron. Evidentemente creen en la marca, han creído en el trabajo que hemos hecho Toño, Carmen y tu servidor. Y se animaron por rentar un espacio en el aeropuerto Y entrar. y de entrar con Conejo. Afortunadamente la marca, el proyecto va caminando y a la par vino Pachuca y vino Bosque de las Lomas y ojalá vengan muchas más. Muchísimas felicidades. Una pregunta porque me quedé muy intrigada. ¿Extrañas en algo tu vida de videojuegos y contador empresarial o estás muy feliz en esta nueva etapa? Yo creo que desde hace 8 años yo me retiré ya y me dedico a lo que me gusta. Qué bonito. Sí, o sea, yo realmente ya no me acuerdo de qué es tomar un periodo de vacaciones. Mucha gente dice que no está bien, pero realmente es algo que no he necesitado. Es decir, irme a la playa, a un resort, desconectarme una semana, Sí, claro. sí lo ha hecho muchas veces, sí lo disfruto, pero yo creo que tiene 3, 4 años que literalmente estoy 24 horas al día, 365 días al año, inmerso en el proyecto y aquí seguimos. Muchas felicidades por el empeño. Me relaciono mucho con la parte de sentir que no trabajas cuando estás haciendo lo que te apasiona, Sí. que acá nos dedicamos a divulgar historia de México a partir de fotografías y yo siempre digo que para mí es como una especie de hobby, de repente llegar, trabajar, estudiar fotografías, estudiar historia y crear este tipo de guiones para poder compartir con la gente la riqueza de México. En eso me identifico mucho con lo que tú haces en Conejo en la Luna y me da muchísimo gusto tenerte en Gracias la por foto, es el invitación. pretexto. Espero que no sea la última vez. No, esta es tu casa. Oye, no sé si nos quieres contar algo de los mezcales que tenemos aquí. Bueno, lo que tenemos aquí es precisamente del maestro Jorge Millac, del Estado de México. Es un mezcal criollo. Normalmente utilizamos el nombre vulgar del agave como lo usan de manera regional. El criollo es una agave angustifolia, que es una subespecie de la angustifolia, porque angustifolia vendría siendo la especie, pero hay muchos tamaños. Este es una angustifolia pequeña. Termina siendo alrededor de piñas de este tamaño, no sé, a lo mejor de 15 kilos. Ok. Cuando hay angustifolias con unas piñas gigantescas, ¿no? Posteriormente tenemos de Michoacán, del maestro Juan Vieira, de la zona cercana a Morelia. Él es de una familia que solamente tiene 300 años de historia haciendo mezcal. Okay. Es de las familias más conocidas dentro del mundo del mezcal. Okay. Y es un agave cupriata. En este caso, el maguey lo ubican con el mismo nombre de la especie. Es un tema regional. Cada quien. O sea, es especie cupriata, maguey cupriata. Okay. Y posteriormente, el último es desde Oaxaca, pero este es de Armando Arellanes. El maestro Armando Arellanes pertenece a las familias de Santa Catarina Minas, que, si no me equivoco, la primera fábrica de mezcal que hubo en Santa Catarina Minas hace también 350 años de historia. Wow. Si no me equivoco, en la 8ª generación. Oye, qué bueno que mencionas esto, y gracias por toda la explicación que acabas de darme de los mezcales. Pero te quería preguntar algo. Yo me acuerdo mucho, y algo de lo que más me gustó cuando te conocí fue que me dijiste que tú trabajabas solamente con productores mezcaleros que tenían varias generaciones produciendo mezcal, conservando la receta de la familia, y que había un riesgo que las nuevas generaciones no pudieran continuar con ese legado porque ya no había trabajo, porque se tenían que ir a trabajar a Estados Unidos, porque migraban a las ciudades. Yo me acuerdo que eso se me hizo súper loable de tu parte. Entonces, Bueno, todos los mezcales, esa es mi duda, todos los mezcales con los que trabajas y los maestros mezcaleros con los que trabajas en Conejo en la Luna, todos vienen de una tradición de generación y generación y generación atrás. Dentro de las características de los mezcales tradicionales, es esa, o sea, principalmente esa es la más importante, buscamos gente que de manera genuina, por generaciones, haya heredado la receta colectiva de su comunidad y que continúen vigente la forma de elaborarlo y
la receta colectiva y así como los instrumentos con los que lo elaboran. ¿Qué es la receta colectiva? La receta colectiva porque hablamos de comunidades, es decir, normalmente la comunidad de donde ellos pertenecen hacen el mezcal de la misma manera. Ya, ok. Cambiará en algo, pero realmente termina siendo como las cocineras tradicionales. A mí me gusta el mole de esta región o de esta población o de este pueblo. Claro. Normalmente las cocineras nacionales, o sea, de pueblo, por ejemplo, del mío, acostumbraron a hacer el mole de la misma manera. En el caso del mezcal es algo muy parecido. Ya. Entonces, realmente es una receta colectiva de la comunidad a la que ellos pertenecen. Entonces, básicamente, cuando tú tomas un mezcal conejo en la luna, dependiendo el maestro mezcalero y la región, estás tomando una cosa que nosotros identificamos como el gusto histórico. Claro. Tal cual como ellos lo consumen, como la comunidad de donde proviene, Claro. lo consume. No es al gusto de la marca, no es al gusto de Jesús Sánchez, es al gusto y a la mano de ellos. O sea, no todo vas a ver igual, no todo va a ser no comercial. necesariamente te tiene que gustar. Me tengo una duda más, porque yo me acuerdo que en la cata que nos diste, dijiste algo sobre el sabor ahumado de los mezcales. Sí. Y yo me acuerdo que me sorprendí mucho, porque yo sí tenía una idea que hacían un proceso especial para que quedara ahumado. Y tú dijiste que no, que era algo natural. Entonces, ¿cómo es ese proceso de la producción? Dentro de las recetas colectivas, por ejemplo, a ese ejemplo lo manejo mucho específicamente para el tema del ahumado. Este mezcal de Minas o de Santa Catarina Minas no es ahumado y es oaxaqueño. Okay. Hay poblaciones a 20 minutos, 40 minutos de ahí que lo hacen diferente al mezcal de Minas y que la nota ahumada es muy marcada. ¿Cuál es la diferencia? Dentro del proceso de la cocción, ellos hacen algo muy diferente a lo que hacen de otras comunidades, que hace que se forme en menor cantidad compuestos químicos. El compuesto químico que normalmente se utiliza, que se forma desde la cocción, es el furfurán o el guaquinol, que son dos compuestos diferentes, y esos le dan la nota ahumada al mezcal. Si tú lo haces de la forma en que lo hacen los de Santa Catarina Minas, tu mezcal o el resultado de tu mezcal termina siendo menos ahumado que el de zona de Vega, Oaxaca. Pero no es que le pongan una leña por ahí que les lleguen olorcitos de impregne. Porque, por ejemplo, la leña, que es con la que se utiliza, es muy lógica. Yo también alguna vez también lo pensé. Disculpa la ignorancia, pero es que yo alguna no sé vez nada también de la yo fui producción. desconocedor del tema. Obviamente para eso uno se prepara. No estás a saberlo. Tú prendes el horno, evidentemente no prendes con leña. Claro. La leña se acaba. En el proceso de calentamiento del horno, se apaga. Se acaba, perdón, se queda pura brasa. Inmediatamente lo que se pone son piedras. Bueno, esas piedras ya estaban, se calientan y quedan en un color blanco, pero ya no hay humo. O sea, de entrada ya no hay humo. Más aún, cuando viene en el momento de taparlo, tampoco menos hay humo porque ya no hay oxígeno. Realmente esa brasa termina apagándose porque ya no hay oxígeno y lo único que existe y lo que cose el maguey es el calor de las 5 horas que estuvo prendido ese horno y esas piedras para terminar de cocer durante 3 días ese agave. Jamás ni intervino la leña. La leña literalmente para lo único que sirvió fue para calentar las piedras. Ok. Entonces no existe el proceso. No está ese proceso que la gente nos imaginamos de repente de la ahumada. En el caso de Minas o del mezcal minero, dentro de su proceso de producción ellos le agregan, por ejemplo, ya tienen tapado el horno y le agregan 2 o 3 cubetadas de agua más. Están los jugos del propio agave, crudo. Más ellos le tiran así, le vacían agua dentro del horno, se vuelve como un temazcal. Entonces realmente la cocción se hace con vapor. Y yo creo que es ahí donde la formación de guaquinol o de furfural es menor respecto a otras regiones donde no le ponen agua a su cocción. Eso es parte de la receta tradicional colectiva que unas comunidades sí hacen o unos maestros mezcaleros sí hacen y otros maestros no. Por ahí muchas gentes de manera errónea dicen que eso es un error dentro del mezcal. Para mí es la tradición de cada población. Parte de la receta de cada comunidad. No existe ningún error. Lo más genuino del mundo. Así es. ¿Tienes un favorito? ¿O varios favoritos? Bueno,
realmente los 30 y tantos mezcales que tenemos hoy dentro de la carta de Conejo en la Luna, los he elegido yo. Todos. ¿Qué es? Entonces, por alguna razón, los elijo. Yo creo que son momentos en los que pues, de repente me gusta tomar alguno y otro. Por ejemplo, alguna vez estuve tomando mucho el de Melesio Mensa, que es el Pizzomet que nace en la Mixteca poblana. Es un gran mezcal, el Trillo de Jorge, evidentemente el Priata de Joel, de Armando, por ejemplo, él hace un mezcal de pechuga espectacular. Yo creo que son momentos. Hoy, por ejemplo, hoy tomo, por ejemplo, mucho el Aparillo de Durán, que fue con el que hicimos la cata. Delicioso, por cierto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar, y agradecerte obviamente que seas parte de La Foto es el Pretexto, un podcast de Cafesola México, quiero pedirte que nos regales una fotografía que para ti sea significativa y que esta fotografía va a formar parte de esta nueva etapa de la colección Gustavo Casasola. Porque el podcast tiene una finalidad más allá de entretener y más allá de dar a conocer historias, sino continuar un legado de mi familia. Yo por eso me identifico mucho con Conejo en la Luna, porque tú trabajas con familias que llevan generaciones en el mismo asunto, y es el caso de la mía, que soy la 4ª generación de una familia que viene estrechamente relacionada con la fotografía y con la historia de México. Y creo que una manera de honrar el legado de pues, mi bisabuelo, que ya es más lejano, pero mi padre y mi abuelo, que durante 70 años formaron una colección de fotografía y documentos para hacer libros de historia, pues creo que una manera de honrarla es volver a documentar las historias de quienes ahora, en mi tiempo de vida, construyen a México y construyen las nuevas pasiones, el nuevo México que se está haciendo entre todos nosotros. Y tú eres parte de eso. Me encantaría una foto, la foto que te la preparé que tú quieras. Es literalmente la inauguración de Conejo en la Luna Teotihuacán hace 8 años. Este es el momento cuando se cortó el listón y ya estábamos en... Perfecto. Entonces, para nosotros es un momento muy importante de la historia de nuestra marca y de todo este proyecto que todavía sigue en crecimiento, ¿no? Muchísimas gracias por sumarte con este cachito de historia, de tu historia, la de Conejo en la Luna, a la colección Gustavo Casasola. ¿Algo que quieras agregar, cerrar? Pues un consejo que le quieras dar a la gente. Invitar a tu público a que nos conozcan, que se acerquen al mezcal, que no le tengan miedo, que evidentemente, como cualquier destilado, si lo tomas en exceso, pues evidentemente hay consecuencias, pero se puede disfrutar y si principalmente tomen mezcal tradicional, porque es el que realmente apoya más al productor original. Ese es para mí, no importa si es marca Conejo en la Luna, la marca que ustedes quieran, pero sí traten de que no sea un mezcal industrializado. Jesús Sánchez, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme.